Análisis de riesgos. Se puede definir como el proceso de estimación de las probabilidades de que ocurra un evento no deseado con una determinada severidad o puede tener consecuencias en la seguridad, salud, el medio ambiente y o el bienestar público. A partir de este proceso se deberá elaborar un plan de emergencia y contingencia, el cual permita mitigar o prevenir los riesgos, minimizar daños, atender los eventos con eficacia y poder recuperarse en el menor tiempo posible. Para que la evaluación sea correcta se debe considerar la naturaleza del riesgo, la facilidad de acceso o vía de contacto, las características del sector y o población expuesta, la posibilidad de que ocurra y la magnitud de exposición y sus consecuencias. Para esta manera, definir medidas que permitan minimizar los impactos que se puedan generar. Dentro de este análisis se debe identificar los peligros asociados con los riesgos mencionados, entendiendo a estos peligros con el potencial de causar algún daño. Para los análisis de riesgos se determinan 3 tipos, los cuales se dividen en cualitativos, cuantitativos y semi-cuantitativos. El método cualitativo es el método de análisis de riesgo más utilizado en la toma de decisiones en proyectos y resoluciones de problemas. Se emplean elementos tales como experiencia profesional, intuición y juicio. Estos son utilizados cuando el nivel de riesgo es bajo y no justifica el tiempo y los recursos necesarios para hacer un análisis completo. Entre los ejemplos podemos mencionar brainstorming, cuestionario y entrevistas estructuradas, evaluación para grupos multidisciplinarios y juicio de especialistas y expertos. El método cuantitativo es el método de análisis de riesgos que permite asignar valores de ocurrencia a los diferentes riesgos identificados para poder determinar y calcular el nivel de riesgo de un proyecto. Los métodos cuantitativos incluyen análisis de probabilidad, análisis de consecuencias y simulación computacional. Los análisis o métodos semi-cuantitativos son el método de riesgos que utiliza clasificaciones tales como altas, medias y bajas. Utiliza descripciones más detalladas de la probabilidad y de la consecuencia. Las clasificaciones se muestran en relación a una escala apropiada para calcular el nivel de riesgo. Método What If es un método cualitativo que se utiliza para la identificación de riesgos. Este método utiliza información puntual de un proceso, principalmente para las plantas de procesos no complejos, con el cual se plantea preguntas de las posibles desviaciones en el diseño, construcción, modificaciones y operación de una instalación industrial. Requiere un conocimiento básico del sistema y cierta disposición mental para combinar o sintetizar las desviaciones posibles, por lo que normalmente es necesaria la presencia de personal con amplia experiencia para poder llevarlo a cabo. Este método consiste en formular una serie de preguntas y el desarrollo de sus respuestas, donde se envuelven todas las posibles consecuencias, escenarios o sucesos incidentales que puedan surgir a lo largo de la implementación y operación de la instalación industrial, así como las posibles soluciones para la reducción o eliminación del riesgo. Un grupo plantea una lista de posibles escenarios empleando preguntas que inician con la frase ¿qué pasa si?, las cuales se responden de forma colectiva por el grupo de trabajo y resumidas de forma tabular. Puede ser implementado en cualquier proceso y las preguntas se plantean y aplican tanto a proyectos como a plantas en operación, siendo muy común ante cambios en instalaciones ya existentes. Una de las características del método es la creatividad individual del analista, es decir, debería haber un brainstorming. Cuantas más sugerencias, más provechoso es el estudio. Los objetivos fundamentales de este método son: 1. Identificar de manera efectiva las condiciones y situaciones peligrosas de mayor probabilidad
que puedan resultar de métodos o controles inadecuados. 2. Identificar los eventos que puedan provocar accidentes de consideración. 3. Emitir las sugerencias necesarias para iniciar el proceso operativo, reduciendo el riesgo que puede implicar una instalación. 4. Mejorar la operabilidad de una instalación industrial. Metodología. Para un mejor análisis de un sistema es recomendable dividir el sistema total de un proceso en subsistemas, de modo que se pueda hacer un análisis más ordenado y exhaustivo de cada etapa del proceso. Por dicha razón, se dice que esta metodología de identificación de riesgos es utilizada principalmente para plantas de procesos no complejos, especialmente para los procesos en cada etapa del proceso. La metodología de aplicación de este método considera las siguientes etapas. 1. Identificación de los riesgos existentes. Para conseguir esto se realiza una serie de preguntas a las cuales darle respuesta. 2. Evaluación y valoración de interrogantes. Una vez que se hacen las preguntas, se deben analizar estos errores a fin de encontrar la solución más adecuada, considerando siempre que la solución adoptada debe minimizar los riesgos encontrados. 3. Control. Una vez que se identifican los riesgos evaluados y analizados, solo nos queda tomar decisiones para un control o eliminación de los riesgos. Ventajas del método. Es un método muy creativo de tipo inductivo formado por un grupo de 3 a 4 personas. Se utiliza para analizar riesgos de cualquier origen. Es económico, únicamente requiere de la consideración de causas, consecuencias y soluciones. Y sirve como entrenamiento al personal en la identificación de riesgos. Desventajas del método. Es eficaz solamente para el análisis cualitativo inicial. Considera únicamente el logro de objetivos. Pueden haber riesgos que no son considerados o desapercibidos. La efectividad del método depende en gran parte de la experiencia de los integrantes del grupo y sirve principalmente para métodos muy sencillos. Análisis de causa y efecto o diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa o espina de pez fue concebido por el químico japonés Kaoru Ishikawa. Este método se basa en la idea de que un problema puede ser originado por más de una causa y es por esta razón que recibe el nombre de análisis de causa y efecto, el cual se emplea como una herramienta que permite organizar y representar de forma gráfica las diversas teorías propuestas sobre las causas de un problema, lo cual permite visualizar las causas principales y secundarias del mismo, ampliando la visión respecto al problema y enriqueciendo el análisis, además de facilitar la identificación de soluciones. Esta técnica permite prever la aparición de problemas, lo cual la convierte en una herramienta valiosa para el análisis de riesgos, ya que no solo ayuda a controlar los problemas al final, sino durante las etapas del proceso mismo, además de ayudar a prevenir la aparición de problemas antes de que estos ocurran. ¿Cómo se construye un diagrama de causa y efecto? Como primer punto, se debe definir el problema que se debe evaluar o solucionar. Esto se realiza por medio de una discusión entre los miembros del equipo asignado. Luego, debemos dibujar una flecha horizontal larga, escribiendo el nombre del problema al extremo de la misma. Como siguiente punto, se deben definir las causas principales, para lo cual se puede utilizar una lluvia de ideas o utilizar métodos con categorías ya establecidas, como las 3 M's, que incluyen la maquinaria, los materiales, los métodos y el personal, las 4 P's, que incluyen personas, políticas, procedimientos y planta. Para el ejemplo que podemos visualizar a continuación, se utilizó el método de las 5 M's, que incluye la maquinaria, el método, el medio ambiente, el material y la mano de obra. A estas causas también se les denomina como factores primarios.
los cuales se colocan alrededor de la flecha horizontal y se unen a ella por medio de líneas inclinadas. Al contar ya con las causas principales, se debe identificar para cada una de ellas otros factores específicos que puedan ser causa del efecto o problema a solventar. Estos factores conforman las ramas del segundo nivel en el diagrama, los cuales a su vez pueden expandirse en ramas de un tercero o cuarto nivel. Para que esta ampliación pueda darse, el equipo puede utilizar preguntas iniciadas con ¿por qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿quién?, ¿dónde?, o ¿cuánto?, o asimismo utilizar el método de lluvia de ideas. Cada una de estas subcausas identificadas se une directamente a su rama principal. Como siguiente punto, se debe verificar las inclusiones de los factores. Es necesario revisar el diagrama para asegurarse que se ha incluido todos los factores causales posibles. Y ya para finalizar, se debe realizar un análisis del diagrama. Esta función corresponde al equipo que lo elaboró y que debe proceder al análisis del mismo, con la finalidad de obtener una ayuda para la identificación de las causas reales del problema. Ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos que se logra identificar plenamente el problema, además de fomentar el trabajo en equipo. Las ideas y aportes son concebidos por las mismas personas que trabajan en el proceso que se está analizando, por lo que, al compartir ellos su experiencia con el resto del equipo, se promueve y se amplía el área de conocimiento sobre el proceso a analizar. El diagrama de Ishikawa es una ayuda para la comprobación y validación del conocimiento que se posee sobre el problema a resolver, además que permite visualizar de forma detallada el problema y sus causas, ya que promueve una búsqueda activa de las mismas. Entre las desventajas, podemos indicar que este diagrama únicamente identifica las causas potenciales. Por tal motivo, para poder concluir este análisis es necesario tomar los datos obtenidos con esta técnica y analizarlas con otro método como el de Pareto y así poder tomar las medidas pertinentes del caso, ya que el diagrama de Ishikawa no sustituye en ningún momento el análisis numérico. Otra desventaja a considerar es que el número de factores o causas puede ser infinito y que si el análisis se efectúa de forma incorrecta, se pueden utilizar causas incorrectas y a partir de ellas obtener soluciones ineficientes. Como información adicional, se puede decir que el diagrama de Ishikawa puede utilizarse también como una herramienta de seguimiento, como una base para la formulación de teorías en relación de las posibles variantes, las cuales generan o pueden generar un efecto. Es útil ya que evidencia el impacto de las causas y permite observar el grado de evolución o avance del problema.